Hola, mi nombre es Wilton Ariel López, estudiante de la Ingeniería Industrial de la UNAD, perteneciente a la UDR Cumaral. En esta oportunidad voy a explicarles un ejercicio de dinámica y energía de la materia física general, la cual nos indica que con la ayuda de un simulador vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces nos dice: hacer clic en reiniciar, colocar el refrigerador en el tablón, variar el ángulo de inclinación sosteniendo con un clic en el tablón y responder las siguientes preguntas. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Para qué valor el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Entonces, con la ayuda del simulador, ya como ustedes lo tienen, lo pueden ver ahí, vamos a reiniciar. Vamos a utilizar el refrigerador, colocamos un ángulo en 0 para iniciar, verificando el ángulo de deslizamiento, y ya teniendo todo eso ahí, iniciamos. Entonces, empezamos a deslizar. Como podemos ver, se empezó a deslizar. Efectivamente se desliza. Lo pausamos y vamos a verificar entonces. Primer pregunta. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Entonces vamos a devolvernos a reproducción y podemos observar que desde que inicia se mantiene los valores similares hasta este punto, que es donde se empieza a deslizar. En este punto es donde se empieza a deslizar más o menos 26.9, que empieza a cambiar el valor de la gravedad o de la fuerza normal con el peso. Aquí empieza a haber variedad. Aquí donde empieza a deslizar, empieza a haber la variedad. Y podemos darnos cuenta que tanto el peso, aquí denominado como gravedad, fuerza de gravedad, que es el peso total, y la fricción son diferentes a partir de ese punto. Entonces podemos deducir que a partir desde el ángulo 0 hasta el ángulo de deslizamiento, que es aproximadamente 28 grados, el valor de la fuerza normal es igual al peso. Segundo, ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Entonces, como podemos ver acá, la magnitud de la fuerza normal se disminuye a medida que el ángulo aumenta. Quiere decir que la fuerza normal es inversamente proporcional al incremento del ángulo. ¿Cómo lo podemos ver aquí en la gráfica? Podemos ver cómo la flechita que dice normal nos cambia de posición. Nos podemos ir dando de cuenta que va inclinándose hacia la izquierda a medida que va subiendo el ángulo. Cuando se desliza ya se mantiene hasta el punto de caer y la fuerza normal nos va a quedar nuevamente en Y. Siguiente pregunta. ¿Para qué valor el ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Entonces, como podemos ver acá, el refrigerador empieza a deslizarse en un ángulo alcanzado de 28 grados. ¿Ya? Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Posterior a eso nos dice que seleccionar una pestaña de más detalles, que es la de acá. En este siguiente ejercicio vamos a determinar con diferente coeficiente de fricción el ángulo en que empieza a deslizarse
el refrigerador. Entonces ya tenemos cuadrado aquí que a un coeficiente de 0.1 para el refrigerador se nos empieza a deslizar aproximadamente a 7 grados de ángulo de 7 grados. Entonces vamos a darle, y como podemos corroborar, efectivamente a 7 grados empieza a deslizarse el refrigerador. El siguiente es con un coeficiente de fricción de 0.3 y un ángulo de deslizamiento de 17 grados. Entonces, como pueden ver ustedes acá en el simulador, ya tenemos un coeficiente de 0.3, el mismo refrigerador, y le hemos puesto una altura de 17 grados. Le damos iniciar, adelante, y nos vamos a dar de cuenta que a los 17 grados efectivamente el refrigerador nos avanza, se desliza. Por ende, podemos responder la pregunta B, que dice que ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta. La relación entre el coeficiente de fricción y el ángulo es directamente proporcional. Es decir, si aumenta el coeficiente de fricción, se debe aumentar el ángulo de inclinación para que el objeto inicie a deslizarse. Eso es lo que se responde. Y ya para terminar, ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? Justifique su respuesta. La relación entre la masa y el ángulo de deslizamiento dependerá del ángulo de inclinación. La masa se mantendrá, pero al aumentar el ángulo de inclinación, la fuerza normal disminuirá y la fuerza aplicada aumentará, al igual que la velocidad de deslizamiento del cuerpo. Lo que quiere decir es que al aumentar el ángulo del tablón, de la rampa, me va a aumentar la velocidad de caída, ya que al tener un ángulo más amplio, la fuerza se va a aumentar. Muchas gracias. Feliz tarde.